nuevos derechos. Destacaría también pues, que el profesor ha sido durante varios años presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España, en la actualidad es presidente emérito de esa asociación. Pues cuando quiera, Miguel, tiene la palabra. Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias, Magdalena, por tu presentación inmerecida. Gracias, por supuesto, también al profesor Javier Díaz Reborio, a todo el equipo de Toledo, que siempre nos acoge con esta eficacia y con este cariño. Muchas gracias. Es el primer viaje que hago después de la declaración de la pandemia. Creo que muchos de nosotros podemos estar en el mismo caso. O sea que me da una especial alegría recuperar algo de presencialidad, pues en este caso de carácter mixta, de manera que también saludo a aquellos que nos escuchan a distancia. Me imagino que desde el otro lado del Atlántico, desde diversos sitios, pues bueno, pues un saludo también, y voy a tratar de desarrollar mi ponencia pues en un tiempo razonable, unas 3 horas más o menos, calculen ustedes. No, quiero decir que prefiero ser conciso. Magdalena, avísame cuando lleve 45 o 50 minutos para que podamos hablar, ¿verdad? Que siempre es interesante contrastar puntos de vista. Una de las ventajas de este curso de Toledo, de especialista en Derecho Constitucional, por cierto, antes de empezar también quiero sumarme al anuncio del curso de Cádiz que vamos a iniciar la próxima semana y que complementa muy bien este de Toledo de especialista, porque en el curso de Cádiz nos centramos en análisis de casos, ¿no? Y hemos preparado pues con mucha ilusión un programa que creo que es atractivo, ¿no? Donde tratamos pues temas como la independencia del Poder Judicial, el derecho al olvido, la ponderación de derechos, la libertad de expresión, el espionaje gubernamental, límites de la libertad de expresión por razón de discursos del odio y, bueno, derechos de la naturaleza, que desarrollará el profesor Viciano con referencia a reciente jurisprudencia colombiana, de manera que me sumo a ese recordatorio y a esa invitación. Ojalá algunos de los que están aquí pues se animen todavía y se apunten al curso. Bien, decía entonces que lo que voy a hacer esta tarde pues es tratar de, digo, que el curso, como te dejan elegir tema, pues yo algún año he elegido que lleva por título Creación de Derechos Nuevos y Jurisdicción Constitucional, que responde a una vieja preocupación mía como profesor, como investigador del derecho constitucional y de los derechos fundamentales, que se remonta a hace 2 décadas. Me da un poco de apuro decirlo, pero bueno, lo digo entre otras cosas porque también hace 2 décadas, incluso un poco más antes que yo, el profesor Díaz Reborio publicó un artículo que también trataba de esta cuestión, derechos nuevos y jurisdicción constitucional. Y un poco más tarde, pues yo saqué en la Revista Española de Derecho Constitucional, concretamente en el 2002, o sea que va a hacer 2 décadas, un artículo que tengo aquí delante que se llamaba Sobre viejos modelos de justicia constitucional y creación de nuevos derechos. Viejos modelos de justicia constitucional y creación de nuevos derechos. Bien, entonces lo que me gustaría hacer en la tarde de hoy pues es un examen un tanto nostálgico, ¿no? Autorreferencial. Es resumir lo que dije hace 20 años sobre modelos de justicia constitucional y creación de nuevos derechos y ver si transcurridas 2 décadas pues hay algo que en ese momento se me escapó y que creo que merece la pena destacar en esta materia, pues porque parece que era un tango, ¿no? El que decía 20 años no es nada. Pero claro, 20 años son muchas cosas, es mucho tiempo y sobre todo tiene uno la sensación de que el mundo de comienzos del siglo XXI pues ha cambiado mucho con respecto a todo, ¿no? También en lo jurídico al mundo de esta tercera ya década que acabamos de iniciar. Entonces, ¿qué dije hace 20 años de esta cuestión de modelos de justicia constitucional y creación de nuevos derechos? Pues en aquel artículo lo primero que me planteaba es qué significa que un derecho es nuevo, por qué hablamos de nuevos derechos. Y lo primero que destacaba es que para poder hablar de derechos nuevos pues necesitamos un referente, necesitamos un texto
una Constitución, ¿no?, que sea el producto de un momento constituyente en el que se trata de definir un espacio de libertad, ¿no?, que se materializa en una declaración de derechos, y ese texto actúa entonces como espejo de las prácticas de desarrollos futuros, ¿no?, que se van haciendo pues más o menos conformes o más o menos separadas, o que van planteando convergencias o divergencias en el despliegue entonces de la libertad, ¿no?, que los derechos concretan, y que actúan y que entonces permiten hablar o hoy plantearse en qué momento, ¿no?, y qué sentido tiene y cómo se define los derechos nuevos con respecto, por tanto, a un texto, a una declaración. Sin declaración de derechos formalizada es difícil hablar de nuevos derechos. Podrá haber dinámicas generadoras, espacios de libertad, aportaciones o turnos jurisprudenciales o del legislador o de quien sea, pero bueno, será un despliegue, digamos, normalizado y rutinario, no derechos nuevos. En segundo lugar, en ese artículo me preguntaba, pero bueno, verdaderamente las constituciones, cuando declaran los derechos, cuando los formalizan, tienen pretensión de exhaustividad. El recoger, como les gusta decir a los norteamericanos, entre las 4 esquinas del texto de la Constitución una serie de derechos, representa una ambición codificadora hasta sus últimos extremos, ¿no?, de tal manera que quienes hacen las constituciones pretenden decir estos son los derechos, ¿no?, de la generación que hace la Constitución, y así es como queremos organizarnos, y este es pro futuro nuestro proyecto de una buena vida en común, reflejada en una declaración de derechos. ¿Tienen las constituciones esa pretensión de exhaustividad? Bueno, pues yo creo que aquí más bien la respuesta es negativa. Ninguna constitución moderna, es decir, cuando inicia la era del constitucionalismo escrito, ¿no?, la costumbre de escribir constituciones, que podemos localizar pues a finales del siglo XVIII, ¿no?, de las primeras constituciones norteamericanas, ¿no?, de las excolonias inglesas, pasando después por la Constitución de los Estados Unidos, 1787, y terminando en ese momento, en ese gran momento constitucional, por la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, las constituciones que le siguieron, la sucesiva tanda de constituciones de aquel periodo, pues en ninguna de ellas, en realidad, si miramos las cosas de cerca, podemos ver reflejada esa ambición de cierre, ¿no?, esa idea de escribir derechos es dar una idea de lo que entendemos por libertad, ¿no?, de los derechos que merece la pena escribir, positivizar. En unos casos, esa falta de pretensión, vamos a decir, totalizadora, ¿no?, totalizante, ¿no?, exhaustiva, de exhaustividad, pues se refleja de manera expresa. Y eso aparece pues en las constituciones, en algunas de las constituciones anteriores a la norteamericana de 1787, y de manera expresa en la famosa enmienda número 9, ¿no?, de la Constitución de Estados Unidos, que viene a decir pues algo que a ustedes les es completamente familiar, es que la enumeración de los derechos recogidos en la presente Constitución no impide la existencia de otros retenidos por el pueblo. No sé si son esas las palabras exactas, pero bueno, esa es la idea. La existencia o la proclamación, es decir, no vale el axioma enumeratio ergo limitatio, no se enumera para limitar, ¿no? Porque, y para precaverse de interpretaciones de ese género, pues la enmienda 9 expresamente se sienta las bases de esa especie de idea de los derechos implícitos, ¿no?, de los derechos no declarados, de los derechos no proclamados, que desde entonces pues pesa como o brilla, ¿no? Diría, pues iba a decir pesa como una losa, más bien me parece que brilla y nos convoca entonces a los estudiosos del derecho constitucional a que intentemos comprender qué significa eso de que escribir los derechos no implica desconocer otros, ¿no?, que el pueblo retiene pese a no estar recogidos en el texto de la Constitución.
Podríamos pensar que, en cambio, ¿no?, que eso es una herencia, vamos a decir, del justnaturalismo racionalista ilustrado a la Locke, ¿no?, que más influye en los padres fundadores y en la vertiente constitucional norteamericana. Y en cambio podríamos pensar que cuando pensamos en la Declaración, ¿no?, de Derechos del Hombre y Ciudadano, ahí sí que había una pretensión más, por ejemplo, si pensamos en las 10 primeras líneas de la Declaración, en el preámbulo, ¿no?, de la Declaración, pues parece que está esa idea de que se trata de escribir para que de una vez por todas se sepa, ¿no?, cuáles son los derechos, y por lo tanto eso sirva como rasero, como decía al principio, como espejo, eso sirva para enjuiciar las prácticas políticas futuras si son conformes o no al sentido de la Declaración. Y por eso aparece, ¿no?, pues el elenco, ¿no?, de los derechos, los 16 artículos de la Declaración, pero si vemos las cosas más de cerca, yo creo que ahí también hay un cierto temor, ¿no?, un cierto miedo reverencial, miedo pánico, ¿no?, a que eso sirva, digamos, como excusa para que el proclamar derechos se vuelva contra la intención libertaria o la intención liberadora, ¿no?, propia de aquel momento. Y entonces, en el artículo 2, pues resulta que hay como una especie, lo que hoy llamaríamos una especie de visión al alza, ¿no?, una especie de alzar el vuelo sobre lo que va a aparecer después como derechos concretos, y se nos dice, artículo 2, ¿no?, que el fin de toda asociación política, recuerdo después, es conservar, dice, los derechos naturales imprescriptibles. Y aquí viene lo bueno, dice, bueno, ¿y cuáles son los derechos naturales imprescriptibles? Pues la respuesta que nos dará la Declaración de 1789, pues es una respuesta que hoy casi llamaríamos, pues en términos de valores, ¿no?, en constitucionalismo contemporáneo. Nos dice, son la libertad, la propiedad, la seguridad, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. O sea, parece que ahí se rinde como una especie de tributo a la línea de pensamiento, ¿no?, premoderno, y se reasegura entonces el intento, ¿no?, se reasegura la posibilidad de que venir a decir que estos y no otros son los derechos, pues sirva como coartada de tiranos o como coartada de interpretaciones o de evoluciones que vayan en sentido contrario, vamos a decir, o no del todo conforme a la causa de los derechos. En definitiva, ¿cuál es la lección que podemos extraer de esa primera plasmación de derechos en el constitucionalismo de la primera hora constitucional? Pues la lección que podemos extraer es que declarar derechos jamás se entendió como obstáculo a una dinámica generadora más allá de los derechos proclamados en la Constitución. Jamás las constituciones se pensaron o se concibieron con esa pretensión de exhaustividad, ¿no?, y de trazar el cuadro completo, ¿no?, acabado, ¿no?, de la libertad, sino más bien como un esbozo, como una aproximación, como una especificación. Bien, eso defendía en aquel momento, y luego me detenía en la cuestión de los modelos de jurisdicción constitucional y derechos. Claro, yo en aquel momento ya era consciente de que los modelos esos famosos de jurisdicción constitucional, concentrado versus difuso, que todos estudiamos, ¿verdad?, en la carrera de Derecho, pues ya veía claro que no tenían eran tipos ideales, ¿no?, que ya no tenían por aquel entonces pues una plasmación pura, ¿no?, en ningún sitio, sino que más bien pues estábamos ante una mezcolanza de modelos. Pero vaya, la hipótesis de la que partía aquel trabajo del año 2002 es que el control de constitucionalidad difuso, por cuanto fomenta una lectura directa de la Constitución en manos de los jueces, o sea, en la medida en que pone la suerte de la Constitución en manos de todos y cada uno de los jueces, y fomenta entonces un diálogo directo de estos con la Constitución, pues parecería que da más oportunidades para que de esa lectura pues surjan nuevos derechos, es decir, haya como una especie de desbordamiento del ámbito especificado en la Constitución. Pero claro, también me di cuenta,
estudiando un poco la práctica, el devenir del constitucionalismo norteamericano en materia de derechos, de que al final del día, ¿no?, como dicen allí, que al final del día lo importante para que se pueda hablar de nuevos derechos no es que haya reconocimientos aislados, ¿no?, o visiones aisladas o esporádicas, ¿no?, de algún juez de distrito, de circuito, algún juez de paz que lea de una determinada manera la Constitución, sino que decía, bien, lo importante es que haya un espaldarazo para que se pueda hablar de derechos nuevos. Ha de haber una línea constante, reiterada, y ha de llegar un momento en el que se confirme, digamos, una lectura de la Constitución que permita defender el surgimiento de un derecho. O sea, lo importante en definitiva es que haya una interpretación autorizada de carácter último. Y esa interpretación autorizada de carácter último, pues es más fácil tenerla, bueno, desde luego es la que realiza el Tribunal Supremo, ¿no?, en los Estados Unidos, pero digamos que hay una vocación, ¿no?, más clara, ¿no?, de reparto de los cometidos de leer la Constitución cuando tenemos un sistema de jurisdicción constitucional concentrada. ¿Por qué? Porque en los sistemas de jurisdicción constitucional concentrada parece como si las lecturas de la Constitución, los cometidos, ¿no?, de leer la Constitución, pues estuvieran repartidos en dos ámbitos, ¿no?, el ámbito de la jurisdicción ordinaria, pero un ámbito especializado, ¿no?, al que se le reasegura su posición suprema, y que es el Tribunal Constitucional, se llame como se llame, la jurisdicción constitucional, del que además se espera que emita interpretaciones auténticas que después desciendan, ¿no?, e iluminen toda la lectura del derecho de conformidad con la Constitución por parte de todos los jueces. De manera que por un lado o por otro la idea es, bueno, es que tiene que haber un espaldarazo, no bastan trayazos, ¿no?, reconocimientos parciales. Y de acuerdo con esas intuiciones, y esa intuición es correcta, más chances cuanto más difusa sea la lectura de la Constitución, pero al final convergencia, porque lo que hace falta es una interpretación definitiva, pues mirando lo que ocurre en esto, lo que ocurrió, ¿no?, con respecto a esto en Estados Unidos y lo que ocurrió en Europa, pues creo que más o menos se confirmaba, creía yo confirmar en aquel trabajo que la existencia, el surgimiento de derechos nuevos era una cuestión que había quedado más bien arrinconada por lecturas, vamos a decir, imaginativas, ¿no?, de los derechos existentes. Quiero decir que para el surgimiento de derechos nuevos lo decisivo no es tanto el saltar por encima del catálogo constitucional, sino la imaginación para releer, ¿no?, y dar una interpretación de la Constitución a determinadas cláusulas de ella, ¿no?, que permitan atribuir nuevos contenidos a los derechos viejos. No sé si me explico. O sea, no es tan importante el que aparezcan derechos que de ser innominados pasen a ser derechos expresos, es decir, no es tan importante extraer de la enmienda novena, ¿no?, derechos nuevos, como la idea de lo que tenemos, de los derechos que proclaman las enmiendas, ¿no?, las 10 primeras enmiendas y las que se fueron incorporando con el paso del tiempo, pues extraer nuevas interpretaciones. De hecho, recuerdo haber leído algún profesor norteamericano que trata de esta cuestión, pues una ironía que me hizo entonces mucha gracia y que me sigue pareciendo ingeniosa, ¿no? Y es que cuando un abogado norteamericano no tiene muchos argumentos, ¿no?, pues se invoca la novena enmienda, ¿no? Entonces hay como una especie de chanza entre los litigantes, ¿no?, que vienen a decir, bueno, no se te ocurrirá invocar la novena, ¿no? ¿Qué pasa? La novena enmienda, ¿qué pasa? Que no tienes argumentos, ¿no? Es como una especie de confirmación de la inutilidad práctica, del olvido, que dice Corwin en los comentarios a la Constitución actualizado, dice el benevolente olvido, el homenaje, ¿no?, a la historia de los derechos, ¿no?, que rinde la enmienda novena, pero que no ha tenido una aplicación efectiva.
Y bueno, y eso, incluso esa especie de lamentación sobre el poco, digamos, la poca eficacia práctica de los derechos implícitos en los Estados Unidos, pues se ve muy bien en un voto particular a la sentencia Griswold contra Connecticut, que es del año 1965, en el que el Tribunal Supremo tuvo que decidir si se ajustaba a la Constitución la prohibición de los anticonceptivos. Estas cosas conviene recordarlas, ¿no? Hablamos de una sentencia de 1965 donde todavía, ¿no?, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tuvo que decidir que la prohibición en el estado de Connecticut del uso de anticonceptivos no se ajustaba a la Constitución. Pero la decisión de ese caso, ¿no?, se basó en la 14ª enmienda y en la reescritura o reinterpretación de la 14ª enmienda después de la Guerra Civil, es decir, en la idea del derecho del proceso legal en sentido sustantivo. La idea esa del derecho al proceso legal en sentido sustantivo, que es la 14ª enmienda, escrita, como ustedes saben, después de la Guerra Civil, en definitiva, viene a ser algo muy parecido, por eso también creo que hay un fenómeno, ¿no?, de aproximación imparable, ¿no?, entre el constitucionalismo de impronta norteamericana y el constitucionalismo de impronta europea, ¿no? Esa relectura, ¿no?, del derecho al proceso debido desde el punto de vista sustancial, pues se parece mucho a las cláusulas generales de libertad, ¿no?, que encontramos en el constitucionalismo europeo. Mi trabajo comparaba solo Europa, Estados Unidos, ahora diré por qué, ¿no? Pero bueno, entonces se parece mucho a las cláusulas generales de libertad que han permitido a los tribunales constitucionales decidir si una determinada limitación, ¿no?, del ámbito ese de autodeterminación individual se ajusta o no se ajusta a la Constitución. Es como una especie, digamos, vamos a decir, traducido al lenguaje del constitucionalismo europeo de la segunda posguerra, es como una especie de traducción de la idea. Miren, hay un espacio indeterminado de libertad que únicamente puede ser coartado por medio de leyes que sobrepasen un test de constitucionalidad, es decir, de leyes que sean desde el punto de vista formal y procedimental, pero también desde el punto de vista sustancial, o sea, que superen un test de proporcionalidad y de las que quepa entonces sostener que efectivamente permiten limitar la libertad. Si eso es así, si concluimos entonces que en los Estados Unidos la 9ª enmienda pues apenas ha tenido, o en absoluto ha tenido una eficacia, ¿no?, para que surjan nuevos derechos, y si concluimos también que en un espacio jurídico, ¿no?, como el europeo, en un espacio de los derechos, a la altura del momento, ¿no?, en el que escribía aquel artículo, pues en los tribunales constitucionales concentrados, líderes en aquel momento, en el alemán, en el italiano, en el Consejo Constitucional francés, en el Tribunal Constitucional español, pues había hecho un uso, digamos, muy moderado, ¿no?, de la idea de expresar y dar el espaldarazo y hablar de nuevos derechos, es decir, hay un derecho, ¿no?, que podemos calificar de nuevo porque se presenta como novedoso con respecto al catálogo establecido en la Constitución. Si eso es así, pues entonces lo que quizá podríamos preguntarnos al final, ¿no?, es qué sentido tiene la idea de los derechos nuevos, porque efectivamente ni en Europa ni en Estados Unidos la idea de que las constituciones, ¿no?, captan, ¿no?, el esquema de la libertad y después ese esquema de libertad puede desbordarse como consecuencia de aportaciones jurisprudenciales o como consecuencia de impulsos del legislador, pues resulta que no ha tenido una aplicación. Hay que decir, entonces al final la idea sería, pero bueno, ¿realmente tiene relevancia este tema? ¿Por qué nos planteamos si hay derechos nuevos, si ni en Estados Unidos usan la enmienda 9ª, ni en Europa, ni los cortes constitucionales líderes en el espacio europeo hablan realmente de derechos nuevos? Más bien lo que hacen es hacer interpretaciones, ¿no?, valorativas, ¿no?, y extraer entonces de los derechos existentes nuevas articulaciones.
Además, en Europa es más llamativo, porque como saben ustedes, todos tenemos un poco detrás de la cabeza la idea de que la incorporación de los derechos al acervo del constitucionalismo se ha hecho por generaciones, ¿no? Cuando nosotros pensamos en cuáles son los derechos existentes, desde un punto de vista histórico, siempre tendemos a pensar en una incorporación de derechos por oleadas. Entonces podríamos pensar que esa mentalidad de la incorporación de derechos por oleadas, derechos de libertad, derechos políticos, derechos sociales, cuarta generación, unido a el compromiso con la ideología, fíjense, digo, con la ideología de la codificación, es decir, con la convicción de que codificar derechos merece la pena, pues, ¿no? Pues podría haber dado lugar a cierta presión, ¿no? para reconocer derechos nuevos y señalar al poder constituyente o señalar al legislador pues la necesidad de adaptar la Constitución. Pero en general la impresión entonces que obtuve de aquella aproximación de hace un par de décadas, pues fue una conclusión un tanto decepcionante, ¿no? Porque en USA Europa, repito, las cosas eran así. Y en cuanto a España, pues lo que decía en aquel artículo, creo que lo puedo seguir defendiendo, es que el constituyente español estuvo obsesionado por la idea de jerarquizar los derechos, es decir, toda la construcción del universo de los derechos, ¿no? Cuando se redactó la Constitución española en el 78, estuvo presidida por la idea de que había que jerarquizar y que había que distinguir entre unos derechos, ¿no? Dotados de un nivel de garantías elevado, ¿no? Por consiguiente, derechos con una vocación de materializarse, con una vocación de cumplirse, y asegurados, por tanto, con un cúmulo de protección, con un cúmulo de garantías de protección frente al legislador y frente al juez, ¿no? Y para el ciudadano a través de los recursos, frente a derechos de segunda o de tercera división, ¿no? Esa fue la idea que impidió, creo que en España, y que sigue impidiendo pues lecturas, digamos, de la Constitución que igualen los derechos, ¿no? Y que permitan entonces aspiraciones sociales nuevas, ¿no? De poder tener posibilidades de ser defendidas como verdaderos derechos nuevos, y entonces terminaba, y perdonen el resumen que hago de aquel artículo, lo que terminaba diciendo era algo que me parece que es bastante cierto. Terminaba diciendo lo decisivo pues no son ni los modelos de justicia constitucional ni quizá el catálogo de los derechos. Lo decisivo para la dinámica generadora de derechos es el desarrollo plural de los mismos desde un punto de vista territorial, es decir, el hilo del que hay que tirar para plantearse la cuestión de cómo se generan derechos son los desarrollos dispares desde el punto de vista del territorio, de la dispersión, de espacios jurídicos en los que el debate sobre los derechos pues tiene posibilidades de transformarse en una presión, ¿no? Que hace ver a la declaración como algo obsoleto y que por lo tanto empuja en la dirección de reconocer, de respaldar, de transformar pretensiones en escritura constitucional. Bueno, hasta aquí el resumen un poco atropellado, ustedes me disculpan, de ese ejercicio que he llamado de nostalgia de lo que escribí hace 20 años. Entonces, segunda parte, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que yo creo que me plantearía ahora y que no me planteé en aquel momento? Primero, pues sigue siendo importante hablar de nuevos derechos, partiendo de ese hilo que dejaba al final. Lo importante es la dispersión territorial. Pues yo creo que sí, que es un tema importante, y es un tema importante, aunque solo sea porque decir qué es derecho nuevo, preguntarnos cuáles son derechos nuevos, implica que sepamos responder la cuestión de cuáles son los derechos que tenemos. Y eso que parece muy sencillo, ¿cuáles son los derechos de los que somos titulares a la altura del 12, ¿no? de julio de 2021 y en los espacios jurídicos de ciudadanía a los que pertenecemos, de nuestra respectiva pertenencia? Responder a la cuestión de cuáles son esos derechos, que no es tan fácil como puede parecer a primera vista, pues es importante para entender qué es lo que nos falta, qué es lo que no tenemos, y por lo tanto, desde el punto de vista
de la seguridad jurídica, desde el punto de vista de la racionalidad constitucional, pues me sigue pareciendo un tema importante el de los derechos nuevos. Segundo argumento, olvidado a la altura de 2002 por mí, América. Es que América no es Estados Unidos, América, por fortuna, pues es la gran experiencia, ¿no? Latino o iberoamericana, donde ciertamente es moneda frecuente, es decir, la regla es que tienen ustedes cláusulas de derechos implícitos. Son pocas las constituciones en las que no existe esa cláusula de derechos implícitos. Pero eso no es lo importante no es que haya cláusula de derechos implícitos, porque seguramente, como hipótesis, me aventuraría a decir que en sus respectivos países tampoco la cláusula de derechos implícitos ha tenido demasiada importancia. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero me da la impresión de que no. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues quizá lo importante es replantear el tema de la fundamentalidad de los derechos. ¿Qué se entiende por derechos fundamental? Es decir, la declaración de derechos implica necesariamente la existencia de jerarquías. En cualquier declaración de derechos es dable la distinción entre derechos constitucionales y derechos fundamentales. Si es dable, ¿qué significa que un derecho es fundamental, ¿no? ¿Cómo definimos la fundamentalidad? Y para definir la fundamentalidad, pues hay dos vías, ¿no? Ustedes saben, una primera vía pues consiste en definir la fundamentalidad por referencia a las necesidades primarias del ser humano, ¿no? Por referencia al valor de la dignidad o por referencia a las necesidades básicas que consideramos indispensables para la existencia de una vida digna, ¿eh? Esa es una primera posibilidad. La segunda posibilidad para definir la fundamentalidad, en cambio, es fijarnos en el sistema de garantías, de protección de los derechos. Y decir, cuando calificamos a un derecho de fundamental, o le cualificamos como fundamental, es porque le estamos dotando de un sistema de protección que le otorga a dicho derecho expectativas de materializarse. Es decir, estamos dotándole de unos instrumentos que impiden que el derecho en cuestión, pues se convierta en un derecho nominal, en un derecho que está en la Constitución, pero que no se cumple. Eso es muy importante. Creo que esa diferenciación cuando pensamos en el catálogo es decisiva también en la cuestión de los derechos nuevos. Es decir, ¿de qué tipos de derechos nuevos hablamos? Hablamos de derechos que aspiramos a que se doten, ¿no?, del estatuto de fundamentalidad, que tengan una posición cualificada, ¿no?, frente a quién, ¿no?, y con qué garantías. Por ejemplo, sobre esto hay pues estas vías, las dos vías las podemos encontrar en el constitucionalismo latinoamericano. Pues en un caso, por ejemplo, en el caso de Bolivia, la vía para la fundamentalidad es la de las necesidades básicas, ¿no? En la cuestión de Bolivia, derechos fundamentales pues son el derecho al agua, a la alimentación y el derecho a los servicios sociales básicos, ¿no? En otras constituciones, en cambio, hay la definición de la fundamentalidad está relacionada con la tutela, está relacionada con los cauces, ¿no?, para la protección que la Constitución establece, y que cauces de protección, entonces, que al diversificarse y poderse aplicar a unos pero no a otros, introduce entonces necesariamente la idea de jerarquía, en la Declaración de los Derechos. Y ese problema de la jerarquía también es importante entonces para plantearnos de qué hablamos cuando hablamos de derechos nuevos. ¿A qué aspiramos? ¿A derechos que se puedan revestir con las características propias de los derechos fundamentales, o más bien hablamos de derechos que como consecuencia, ¿no?, de las técnicas de apertura de la codificación, pues podemos calificar como derechos, simplemente como derechos constitucionales? Entonces, lo que quiero decir con esto es que
lo que quiero decir es que entre las vías de codificación, ¿no?, y de definición y de materialización de los derechos, o sea, entre las vías de la escritura de los derechos, entre el catálogo de los derechos y el sistema de garantía de los derechos y el sistema de garantizar los derechos, tiene que haber una coherencia. Si no hay coherencia entre el sistema de garantía y el sistema de los derechos, entonces yo creo que esto es un problema en general para el constitucionalismo, pues se abren, digamos, hay una especie de quebranto, ¿no?, de la lógica constitucional, que se deriva o bien de una que se suele traducir, ¿no?, pues deriva, bueno, iba a decir, de una ambición desmedida del constituyente, ¿no?, que escribe poesía constitucional, que es muy ambicioso, ¿no?, en la escritura de derechos, pero que necesariamente eso trae como consecuencia la apertura de expectativas que no se pueden cumplir, ¿no? Antes se refería el profesor Viciano al problema del famoso, ¿no?, que ha popularizado Gargarella, de la sala de máquinas del constitucionalismo. Pues efectivamente parece que es un poco así. O sea, se ha dejado, ¿no?, que en el momento de la escritura constitucional una amplia libertad, ¿no?, para escribir derechos, pero y por tanto reflejar, ¿no?, expectativas de una buena vida, ¿no?, sin límite en el texto de la Constitución. A menudo esa escritura pues se ha hecho incurriendo en incoherencias después en las expectativas de tutela, en las técnicas de tutela, pero sobre todo eso se ha hecho sin afectar, digamos, en la parte orgánica, introducir mecanismos, ¿no?, que impidan el que la Constitución pues genere incumplimientos, ¿no?, que la normatividad constitucional pues degenere los modelos famosos de Loewenstein en nominalismo constitucional. Bueno, todo esto es también importante, ¿no?, es algo que hay que tratar para plantearse de qué hablamos cuando hablamos de derechos nuevos, porque el derecho nuevo tiene que tener una vocación de fundamentalidad y tiene que ir acompañado de expectativas de materialización, es decir, de una tutela adecuada. Si no hay esa coherencia entre una cosa y la otra, pues mala cosa para la construcción normativa. Y además, y para ir terminando, no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, el hilo de lo territorial. Fíjense ustedes que este trabajo del año 2002, pues lamentablemente no, por imperativos del tiempo, pues no llegó a tiempo de tratar todas las transformaciones que se han operado en el constitucionalismo de los derechos como consecuencia de la internacionalización, ¿no?, del derecho constitucional, o de la constitucionalización del derecho internacional, como lo quieran ustedes decir, que son los tópicos, ¿no?, o algunos de los tópicos centrales del constitucionalismo de nuestros días. Y es un tópico central, por supuesto, en la Unión Europea, ¿no?, donde tenemos pues un esquema, ¿no?, de interpretación, de integración, ¿no?, basada en derechos, ¿no?, con el Tribunal de Justicia, ¿no?, como ariete, ¿no?, para la creación de derechos, ¿no?, que deduce que deduce el Tribunal de una lectura, ¿no?, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es del año 2000, ¿no?, pero que tardó algunos años en incorporarse como derecho originario, ¿no?, y directamente aplicado hasta Lisboa 2007, pero que ha servido entonces, o que está actuando desde la vertiente europea, como un vivero, ¿no?, como un semillero, ¿no?, diríamos, de derechos nuevos, ¿no? Por ejemplo, pongo como derecho paradigmático, ¿no?, de nueva textura, de creación pretoriana por el Tribunal de Justicia, el famoso derecho al olvido, bueno, es que tengo que decir que en esto, con todas las críticas que yo hago al constituyente español, a su obsesión por la jerarquía, ¿no?, y por el sistema del amparo, ¿no?, y proteger al Tribunal Constitucional de excesivas cargas de trabajo, pues en esto sí fue bastante preclaro, ¿no? Tuvo bastante intuición cuando escribió en 1978, ¿no?, que el legislador debería precaverse contra los abusos de la informática, Ahí estuvo bien, verdaderamente.
Bueno, y por supuesto, del costado iberoamericano, pues la dispersión territorial, la lectura, ¿no?, del convenio interamericano, el protagonismo de la Corte de San José, de la Corte Interamericana, y la creación, esa gran creación, ¿no?, del control de convencionalidad, bueno, del cual pues hace que surjan bastantes incógnitas de naturaleza teórica, pero sobre todo, a mi juicio, de tipo práctico, sobre su naturaleza, sobre su alcance y sobre su aplicación efectiva, pero que yo creo que en el problema de la emergencia, ¿no?, de derechos, y no solo en la emergencia de derechos, sino en la propia lectura del catálogo, ¿no?, esto ha tenido una influencia, esa evolución, esa traslación desde el ámbito de resolución de los conflictos en materia de derechos, desde el Estado hasta el ámbito supraestatal o supranacional, creo que ha sido algo decisivo. Y ha sido algo decisivo porque incluso desde el punto de vista, fíjense, de las incoherencias que uno puede detectar en el estilo de escritura de los derechos implícitos, es decir, en el de la 9ª enmienda norteamericana, que se repite en muchas de las constituciones del continente iberoamericano, la referencia al derecho internacional de los derechos, al estilo, ¿no?, de la gran reforma mexicana de 2011, pues aunque redobla la cuestión de cuál es el catálogo, las incógnitas sobre el catálogo, sí permite, en cambio, dotar de algún sentido a la idea de que la enumeración de los derechos de la Constitución Nacional se realiza sin perjuicio de la apertura, el reconocimiento de los derechos proclamados en los textos internacionales, en las declaraciones internacionales, y gracias a la doctrina del control de convencionalidad, bajo el protagonismo interpretativo centralizado de la Corte Interamericana. Y eso creo que está haciendo que desde el punto de vista de las coherencias del catálogo, ¿no?, de los derechos, pues podamos hablar de situaciones que son especialmente fructíferas para la consolidación de derechos que podemos calificar de nuevos, de derechos que podemos calificar de novedosos. Por ejemplo, ¿no?, se me ocurre el matrimonio homosexual, después de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de hace 2 o 3 años, hace 3 años, ¿no?, del 2019, ¿no?, si no recuerdo, 2018, después de la opinión consultiva, pues diríamos que es un ejemplo, me parece, paradigmático de situación, de expectativa jurídica emergente, ¿no?, que plantea una tensión, ¿no?, con respecto a aquellos estados aquellas declaraciones, ¿no?, de derechos, aquellas situaciones de facto, ¿no?, que hacen interpretaciones no abiertas, que pueden resultar discriminatorias con respecto a el matrimonio heterosexual. Esas situaciones, ¿no?, que son un vivero entonces de derechos emergentes, y lo trasladamos al plano también del derecho internacional, pues lo que nos permite concluir, y creo que esto también serviría como conclusión de esta aproximación al tema de los derechos nuevos, es que hay una categoría que va alcanzando, digamos, un espaldarazo, ¿no?, va alcanzando una carta de naturaleza en el derecho internacional de los derechos, que es el de los derechos emergentes, ¿no? Los derechos emergentes son una categoría que nos convoca a todos para comprender y redoblar el significado último de los derechos para el constitucionalismo, de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, o como los quieran ustedes llamar. Porque creo que hay una relación bastante clara, ¿no?, entre los consensos que se van creando en derecho internacional sobre la existencia
de derechos que calificamos de emergentes, ¿no? Derechos que no encontramos en las constituciones y que al mismo tiempo son derechos que se pueden considerar de carácter fundamental desde el punto de vista de las necesidades básicas, no solo de los ciudadanos, no solo de las personas que vivimos en este momento, sino de las generaciones futuras. Y creo que eso crea creo que para el constitucionalismo de los derechos, esa categoría de los derechos emergentes, junto a los problemas, ¿no?, que se deducen, que son generales y que es un viejo tormento de la teoría de los derechos, de la falta de materialización de los mal llamados derechos sociales, de los malhadados derechos sociales, es decir, las fallas que hay en las garantías de los derechos constitucionales, de determinados derechos que se han incorporado en la tercera o en la cuarta generación, por contraste con los derechos de la primera y de la segunda generación, junto con derechos emergentes de nuevo cuño, ¿no?, que reflejan aspiraciones, ¿no?, del ser humano, aspiraciones de carácter fundamental, y que ponen sobre el tapete pues los contrastes literalmente insoportables entre lo que tenemos y lo que deberíamos, y las expectativas, ¿no?, que nos gustaría ver reflejadas en los textos constitucionales, pues son también un nuevo vivero, ¿no?, un nuevo ámbito en el que la cuestión esta del catálogo, la cuestión de los derechos nuevos, pues sigue teniendo una importancia decisiva. Yo creo que cualquier jurista, ¿no?, cualquier constitucionalista, pues creo que debe estar, cualquier ciudadano, casi me atrevo a decir, pues debería de estar atento a esa tensión y a esos desarrollos, porque en definitiva del cómo se resuelvan las tensiones en materia de derechos, ¿no?, y cómo permitamos, cómo evolucionemos, ¿no?, desde ese punto de vista, pues en ese envite, ¿no?, pues nos va la causa de la libertad, de la supervivencia y de la suerte del propio constitucionalismo como un proyecto de vida en común, ¿no?, por el que merece la pena. Yo creo que esa idea del constitucionalismo, que es un principio, si ustedes quieren, simple, ¿no?, una idea política simple, pero al mismo tiempo cargada de potencialidad, ¿no?, esa idea de las limitaciones del poder, ¿no?, basadas en el derecho, democráticamente aprobado y dirigido a la salvaguarda de derechos. Es decir, esa idea, ¿no?, que es tan simple pero al mismo tiempo tan cargada de potencia, pues sigue siendo una de las pocas cosas, me parece, por las que merece la pena todavía luchar, ¿no?, y defender. Bueno, pues ahí lo dejo, y no sé si me he pasado de tiempo, pero bueno, en todo caso, lo que sí me gustaría es que pudiéramos hablar de todo ello. Gracias. Perfectamente. Muchísimas gracias, profesor Revenga, por esta interesantísima y sugerente ponencia. Bueno, como siempre, vamos a dedicar la última media hora de la sesión a formular preguntas por parte de los cursantes. ¿Alguien en la sala quiere preguntar? Bueno, pues vemos dos manos pedidas por aquí, también bueno, a través de internet pues vemos otras 3 manos pedidas y hay alguna pregunta en el chat. Pues si les parece empezamos por aquí. Dice cosa de República Dominicana. Simplemente si entendí bien, usted dijo los mal llamados derechos sociales. Justificar por qué mal llamados derechos sociales. Muy bien. Muy bien, ¿ya agrupamos alguna pregunta más? Sí, me llamo Jesús de México. En el tema que abordaba el profesor sobre el constitucionalismo provisorio, que por lo que entendí, esa coherencia que tiene que existir entre la definición y la materialización de los derechos, ¿no considera usted que el constituyente, al momento, bueno, no constituyente, el órgano reformador o constituyente en ciertos casos, debería de tomar en consideración si en verdad el Estado tiene esa capacidad para materializar ciertos derechos? Porque, como, bueno, se ha dicho, ¿no?, prometer no cuesta nada, pero el incorporar derechos, nuevos derechos,
pues implica ciertamente, como lo han dicho varios, todos los derechos tienen costes, ¿no? Incluso las libertades, que es lo que han dicho los norteamericanos, Cassius Stein, que publicó un libro recientemente sobre el costo de los derechos. Entonces esa sería mi pregunta, y no también tendría que ir con los derechos sociales. O sea, si en verdad incorporar nuevos derechos, que creo que lo iba a pasar mucho en Latinoamérica, se tendría que tener en cuenta eso. Y no solamente lo siguiente, bueno, también abordamos otro tema como la justicia, ¿no? A veces se dice que los jueces no tienen esa capacidad, ¿no? Las políticas jueces no tienen los jueces esa capacidad para tomar esa decisión. Pero en esos casos, ¿qué se tiene que hacer? Porque cuando hay un derecho, ¿qué entendemos, como usted dice, por fundamental, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, la Constitución, todos los derechos están garantizados. Yeah. Y eso compone a la justicia constitucional en cierta, ¿cómo decirlo?, en poder exceder de su capacidad al obligar al poder a otorgar ese derecho. Entonces, en esos casos, ¿cómo resolver? Ese sería mi pregunta. Muchas gracias, y por unir una pregunta más a este primer bloque, pues también tenemos por el chat una pregunta de Cristian Giovanni Murillo García, que es la siguiente: al desarrollar un nuevo derecho por vía jurisprudencial, ¿es necesario en ese propio ejercicio creativo establecer su contenido mínimo y sus límites? Pues si le parece, profesor, podemos empezar con este primer bloque y luego Perfecto. abordamos uno segundo. En las dos preguntas que se han expresado aquí en la sala responde la misma preocupación, ¿no? La idea esa que yo he llamado, las que yo he dicho, los mal llamados derechos sociales. Es que eso de hablar de derechos sociales yo creo que es consecuencia de la ideología generacionista, ¿no?, de los derechos, que parece que que cede, digamos, a la idea de que si bien hay unos derechos que el Estado puede asegurar, ¿no?, bien porque no exige más que abstenerse de intervenir, ¿no?, o porque están consolidados, ¿no?, como atinentes a la propia estructuración democrática, el reparto del poder desde el punto de vista democrático, es decir, los derechos de libertad y los derechos políticos, así como eso es así. En cambio, hay otros derechos que, como implican, llamados de prestación, ¿no?, que como implican el empleo de cuantiosos recursos públicos, pues entonces les damos un calificativo, llamados sociales, que parece que se contrapone al de derechos fundamentales. Entonces, yo cuando oigo hablar de derechos sociales, siempre me gusta esa idea, ¿de qué hablamos? ¿De derechos de los pobres o de los pobres derechos, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles, ¿no?, para definir la fundamentalidad de un derecho? ¿Cuáles son los perfiles? La educación básica gratuita hasta los 16 años o hasta los 14 años, la igualdad en el acceso a la universidad, ¿es un derecho social o es un derecho fundamental? ¿El acceso al agua potable es un derecho social o es un derecho fundamental? ¿Lo es el derecho a la huelga? ¿Es fundamental? ¿Es un derecho social? Quiero decir, con esto, fíjense, el derecho, esto abre todo un campo, ¿no? También las nuevas tecnologías, la era digital, en este tema de los nuevos derechos, ¿no? El acceso a la red de banda ancha, la universalidad del acceso a Internet, ¿es un derecho social, es un servicio básico o es un derecho fundamental? Bueno, si optamos por decir que lo fundamental es lo que cubre las necesidades del ser humano, ¿el riesgo cuál es? El riesgo es que, y esto enlazo con la objeción, lo que usted apunta con toda razón, que es que todos los derechos tienen un coste. Por supuesto, los derechos cuestan, y además, en la teoría contemporánea de los derechos no solo son expectativas subjetivas, ¿no?, sino que son elementos cualificadores de un sistema jurídico de carácter justo, ¿no?, que aspira a garantizar una buena vida para todos los consociados, ¿no?, por decirlo en términos filosófico-jurídicos. Y como todos los derechos tienen un costo, ¿no?, pues entonces la idea es, bueno, hay que optar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Reconocer solo los derechos que estemos en condiciones de garantizar? ¿Solo los derechos que estemos en condiciones de garantizar? ¿Somos prudentes? Y estoy poniéndome en el plano del que tiene que redactar una constitución. Chile, por ejemplo, ahora le miro a usted, ¿no? Chile 2021. ¿Cómo va a verse Chile con el problema de la declaración de derechos?
va a reconocer todos los derechos que puede garantizar, pero solo los que puede garantizar, va a jerarquizar o va a optar más bien por la vía mexicana de la apertura indeterminada o el sistema boliviano que dice expresamente los derechos no están jerarquizados, aunque luego el Tribunal Constitucional, pues alguna sentencia habla de derechos fundamentales, por ejemplo el derecho a la vivienda, que es derecho social o es derecho fundamental, ¿no? Derechos fundamentales. Bueno, yo creo que eso es decisivo en el momento de la escritura constitucional. O hay que optar a una declaración, vamos a decir, austera, ¿no? Pero con un sistema de garantías adecuado, o una declaración exuberante que impida establecer el catálogo. Yo siempre que voy a México lanzo el reto. ¿Pero cuáles son los derechos? Claro, son todos los de la Constitución, más los de las declaraciones internacionales. ¿Pero cuáles? Porque luego hay que restar las restricciones, ¿no? También constitucionales. Entonces, al final, lo que se plantea es un problema de sala de máquinas otra vez. ¿En quién vamos a confiar? ¿En el juez o en el legislador? Claro, aquí en Europa, cuando hablamos del legislador y de la fundamentalidad, seguramente utilizamos un lenguaje que a ustedes les suena, que les cuesta más, no digo entender, lo entienden perfectamente, pero donde cuesta más traducir esas ideas al plano de la práctica. Estoy pensando en la idea del legislador comprometido con el desarrollo de los derechos y al mismo tiempo sujeto al contenido esencial de los mismos. Esto es doctrina alemana, ¿no? Esto es Alexis. Pero claro, en un sistema presidencialista, como los que tienen ustedes, tiene tanto sentido esa idea de que el compromiso con los derechos, y enlazo también con lo que dice usted, claro, o con lo que señalaba también al final Magdalena. ¿Sí? ¿En quién queremos confiar? ¿En el legislador de los derechos comprometido con ellos, pero al mismo tiempo limitado por ellos, por el contenido esencial del derecho? ¿O confiamos la suerte de los derechos a la dispersión, a la universalización de garantías y a las aportaciones singulares de los jueces? ¿Cuál es el problema de las aportaciones singulares de los jueces? Pues que los jueces, esto es lo que dio Jefferson, ¿no? Madison, no tiene el poder de la espada ni de la bolsa, no dispone de la bolsa. Entonces, claro, ahí hay el riesgo de sentencias papel mojado. Las sentencias papel mojado, pues hombre, reman en sentido contrario a a corto plazo, ¿no? A largo plazo, seguramente las sentencias papel mojado también cuentan. En todo caso, yo creo que esto del problema de los derechos nuevos es que, claro, es como un envite yo he dicho, sigue teniendo sentido, pero en el fondo la cuestión, miren, es que siempre que reconocemos derechos y siempre que hacemos constituciones, nosotros tendemos a hacer una lectura sincrónica, somos juristas de textos, pero las cosas hay que entenderlas en su aplicación, en su sincronía. El tema de los derechos es derechos en acción, ¿no? Cómo evolucionan, cómo se cumplen, qué sentido tiene una opinión consultiva que pone en tensión una determinada visión de las cosas de una determinada Constitución nacional. Si lo vemos a largo plazo, pues a lo mejor tiene un sentido que ahora no captamos, O los papeles de los jueces cuando el derecho a la salud en Colombia. Bueno, ¿qué sería el derecho a la salud? Es que no sé si hay aquí, seguro que habrá algo, ¿no? Sin la Corte Constitucional no entenderíamos, ¿no? En un sistema, claro, ahora lo entendemos bien. Pues claro, es que el derecho a la salud se ha fundamentalizado porque ha habido cortes constitucionales que han señalado estado de cosas inconstitucionales. Y eso ha servido, a lo mejor a corto plazo, ¿no? Pero en una visión más dinámica, sí, ¿no? Sí que ha servido. Entonces yo creo que esto de hablar de derechos nuevos casi es como hablar de derechos a secas, ¿no? Es intentar entender las cosas, pero sobre todo aproximarnos con mirada crítica como usted ha dicho muy bien, eso del constitucionalismo promisorio. Yo creo que claro, en sentido contrario, el constitucionalismo promisorio está muy mal, ¿no? Porque yo creo que deslegitima las constituciones que no se cumplen y hace que la gente se aleje, o sea, quita calor, ¿no? Constitucional, pues si no se cumple, ¿no? Y aleja a los ciudadanos de la democracia. Pero al mismo tiempo todos somos conscientes de que una Constitución que cumpliera todas sus promesas desde el punto de vista de los derechos haría innecesaria la existencia de constituciones. Es decir, no solo es que una declaración de derechos muy ambiciosa
reduzca extraordinariamente el espacio de actuación política, porque ya predetermina muchas cosas. Es que además, si se cumplieran todas las expectativas, ¿para qué queremos una Constitución? No haría falta política, no haría falta nada, ¿no? Es como la promesa del reino feliz de los tiempos finales, ¿no? Donde todos los derechos se han cumplido. La Arcadia constitucional. No existe, o sea, no hay siempre la tensión. Y al final el constitucionalismo tiene que decidir qué papel damos al juez, qué papel damos al legislador, qué visión tenemos de la buena vida en común, ¿no? Qué derechos incluye, y rehuir esa idea, yo creo, de las generaciones. Ya sabemos, bueno, fueron lo que... Pero ahora, ¿qué queremos que sean? Sobre todo cuando hay una sazón constituyente, ¿no? Por eso miramos todos a Chile, y yo le miro a usted, ¿no? Hay que mirar, ¿no? Que eso, porque esas ocasiones se presentan muy pocas veces para una generación, ¿eh? Por eso yo, que hablo como español, pues me resulta un poco decepcionante la obsesión española por la jerarquía, porque es que relega al limbo de los principios, que ni siquiera llama derechos, cosas tan básicas como el medio ambiente, o el derecho a la vivienda, al medio ambiente y servicios sociales. Pero de ese limbo de los derechos sociales, de esa categoría, rescata, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la huelga. Bueno, menos mal. ¿Por qué actúa así? Pues yo creo que actúa así porque pensó, bueno, vamos a seleccionar, ¿no?, lo que podemos garantizar. ¿Esa es buena política de derechos? Pues tiene sus ventajas, ¿no?, pero también tiene muchos inconvenientes. Los derechos de la naturaleza ahora, bueno, pues la línea colombiana que tratará el profesor Viciano, pues esto es la definición de los sujetos de los derechos también, quizás un tema más interesante todavía. ¿Cómo definimos la titularidad? ¿A quién? O sea, el tema de ciudadanos, extranjeros. Toda la teoría de los derechos no hace más que plantear contradicciones e incógnitas y puntos ciegos para las prácticas constitucionales. Cualquier teoría de los derechos. Por tanto, otro problema que también me planteaba entonces, y si escribiera ahora sobre este tema, que no descarto, porque yo creo que escribir es un pensar activo, ¿no? Cuando uno se pone a escribir, no es la urgencia de hablar y decir, bueno, tal, sino que sinceramente les digo que algunas de las cosas que yo he expresado aquí no las tengo muy claras, ¿eh? Esto es como aquel profesor de filosofía, ¿no?, en Alemania, que puso, hoy el profesor no da clase porque no tiene muy claro lo que quiere decir, ¿no? Pues casi me pasa a mí esto en este tema de los derechos nuevos. No tengo muy claro lo que quiero decir, pero sí sé que es un tema relevante, y es un tema relevante en todos los momentos, cuando es el momento de la escritura constitucional, para empujar en reformas constitucionales, para obligar a que el legislador actúe en cualquier campo, ¿no? Es un tema decisivo, ¿eh? Porque además hay otra cosa aquí también, y ya termino, me estoy alargando mucho. ¿No les parece a ustedes, como me imagino que ustedes tienen cierta afición al derecho constitucional, ¿no?, si no, no estarían en este curso, ¿eh? ¿No les parece a ustedes que las categorías del derecho privado, ¿no?, las categorías básicas del derecho privado, tienen un nivel técnico mucho más cerrado, mucho más dogmático que en el campo del derecho constitucional? Yo creo que sí. Pero claro, con esto no tengo ninguna envidia, ¿no?, de la dogmática iusprivatista. Pero yo creo que en el campo de los derechos fundamentales hay un poco de magma ahí, de confusión, ¿no?, ius filosófica y filosófico-jurídica y político-aspiracional y político-práctica, que en algún momento, que siempre hay que plantearse, ¿no?, y que en algún momento hay que aclarar, ¿no? Claro, ¿cómo se aclara? Pues con aportaciones, con sentencias, con aportaciones doctrinales menos, ¿no?, y sobre todo con desarrollos legislativos. O sea, por ejemplo, ahora en España tenemos una ley de identidad de género, ¿no?, llamada ley trans, ¿no?, en la prensa, y tenemos un derecho a la eutanasia. Son nuevos derechos, el derecho a la eutanasia y el derecho a la identidad de género. Si eso se plantea ante el Tribunal Constitucional español, va a decir que no son nuevos derechos fundamentales, son simplemente desarrollos del artículo 15, ¿no?, o del libre desarrollo de la personalidad, ¿no?, del artículo 10, ¿no?, que seguramente va a decir, no, pero nuevos derechos no, eso no, porque son los que son, los del catálogo. Pues, bueno. Gracias, profesor. Hay más manos pedidas por Teams, así que si te parece podemos dar paso a otro bloque. Perfecto. Empezaría Vinier, seguiría Erika y continuaría Antonio.
por favor, cuando pueda. No sé, ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Moreno. Buenas tardes. Los saluda Indio Samuel de la Radio Colombia. Los felicito por su Bueno, excelente ponencia sobre... muchas gracias. Profesor Venga, Latinoamérica tiene unos momentos exacerbados del populismo constitucional a través de unos constituyentes pues, que crearon un catálogo interminable de derechos fundamentales que coincide también con unos tiempos de contracción económica y de ajuste estructural propio de la globalización. Yo tengo aquí, profesor, en mis manos, no sé si se alcanza a ver el libro de nuestro ilustre profesor Francisco Javier Díaz Reborio, que es un socorrido texto frente a los temas de derechos fundamentales, por cierto, muy aplicado por acá, por la Corte Constitucional. El profesor Javier Díaz Reborio, en uno de sus apartes del libro, nos indica algo poquillo. La mera proclamación constitucional de un derecho, incluso aunque se establezca una jerarquía jurisdiccional suficiente, no implica su realización efectiva, ya que esta requiere actuaciones positivas de los poderes públicos que en muchos casos tendrán un coste económico. Entonces, eso es un axioma en el derecho público constitucional. Un derecho que no tenga financiación por parte del Estado es un derecho, como decimos los colombianos, es un derecho que queda en letra muerta. ¿Cómo se resuelve esta tensión, ilustre profesor Revenga, entre estos dos fenómenos que están ocurriendo en Latinoamérica? Por un lado, un populismo constitucional exacerbado por parte del constituyente, y por el otro, la antítesis, la muralla de ajustes económicos estructurales en una economía donde los estados cada día recortan más el gasto público social. Muchas gracias, distinguido profesor, agradezco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Si yo tuviera la respuesta a la espinosa cuestión que usted plantea, Dinier, pues seguramente tendría una varita mágica para trasladar del campo del derecho constitucional a la práctica política el mundo utópico, ¿no? El mundo de la realización de nuestras aspiraciones. Yo creo que la causa de los derechos refleja la aspiración a la libertad y a una buena vida en común y a lo que es la dignidad de cada cual, de cada persona, en un momento histórico determinado, y en ese sentido pues nunca nos cansaremos, ¿no?, de reivindicar la importancia de declarar, de proclamar derechos. Pero al mismo tiempo, nosotros como constitucionalistas y como juristas, que siempre estamos defendiendo, ¿no?, la normatividad de la Constitución, pues también somos conscientes de que la Constitución incumplida, las demandas o las expectativas, ¿no?, que se levantan ante los ciudadanos y que no se cumplen, ¿no?, porque cumplirlas pues exige el empleo de recursos, ¿no?, de los que no disponen las ramas políticas, o que prefieren emplearlos para otras cosas diferentes al cumplimiento de los derechos. Pues repito que como juristas, pues eso, y como ciudadanos, pues nos llena de preocupación, ¿no?, y arroja sombras de duda sobre el sentido, la eficacia y la propia finalidad del constitucionalismo, ¿no? ¿Qué significan los derechos? ¿Qué significa el constitucionalismo?
¿Y qué es democracia constitucional? ¿Qué significa? Si merece o no merece la pena. Entonces, como le digo, yo creo que la mejor forma, ¿no?, de luchar contra el populismo pues es denunciar las políticas de esto tiene fácil arreglo, ¿no?, depositando confianza irracional, ¿no?, en cualidades de alguna persona, ¿no?, de algún líder que obtiene en el caladero, ¿no?, de votos con esas promesas que no está en condiciones de cumplir. Yo creo que el constitucionalismo, que antes reivindicaba como una ideología débil y al mismo lábil y al mismo tiempo potente y poderoso, el constitucionalismo es racionalidad, y la declaración de derechos tiene que someterse a un test de posibilidad. Tiene también un componente utópico. El constitucionalismo siempre se ha alimentado también de la escritura de un porvenir. Escribir constituciones también es adueñarse del futuro y reprogramar, ¿no?, la acción política para conquistar el futuro en beneficio de los más, ¿no? Esa idea liberal yo creo que sigue teniendo pleno sentido. Entonces, si usted o cualquiera de nosotros, ¿no?, tuviera la oportunidad, ¿no?, de contribuir, ¿no?, a la escritura de una buena declaración de derechos, pues seguramente tendríamos que plantearnos estas cuestiones, ¿no? Hasta qué punto vamos a llegar, ¿no?, con qué garantías y contando con qué apoyos, ¿no?, políticos, porque claro, como decía antes, el mundo de los derechos no podemos verlo de manera estática, tenemos que verlo en sus dinámicas efectivas de aplicación. Y en sus dinámicas efectivas de aplicación hay cierta contradicción. Ustedes me perdonan, pero no lo he dicho, pero yo creo que hay cierta contradicción entre la reivindicación de la Constitución normativa en todas sus partes y especialmente en materia de derechos, máxime cuando los cualificamos a todos de fundamentales, máxime cuando a todos los calificamos de fundamentales y decimos que no hay jerarquías, entre esa proposición por un lado, pero por otra la conciencia de la realidad, y la conciencia de la realidad es que los derechos necesitan del compromiso con ellos de las ramas políticas, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Necesitan buenas leyes, ¿no?, que los desarrollen, que posibiliten su ejercicio, y necesitan el compromiso con ellos en términos de recursos. Hacen falta recursos. Todos los derechos exigen, empezando por el más básico, que es el derecho a la tutela. ¿Cómo vamos a tutelar bien los derechos si no tenemos un sistema judicial eficaz y eficiente? ¿Cómo vamos a tutelar los derechos si no tenemos el derecho a la tutela básico, con un sistema jurisdiccional en consonancia con? Y a partir de ahí todo. Ahora, por otra parte, sería una buena constitución aquella que rindiera tributo al más descarnado realismo y escribiera solo los derechos, ¿no?, que los que escriben consideran que tienen posibilidades efectivas de materializarse. Pues no lo tengo muy claro, ¿no?, porque también restaría carga utópica, ¿no?, y capacidad de ilusionar, ¿no? La cuestión es que en la causa de los derechos se puedan reconocer proyectos políticos diversos, ¿no?, pero que el compromiso con ellos pues les aúne en su compromiso con la Constitución, con la realización de la Constitución. Realizar la Constitución es cumplir los derechos. Pues gracias, profesor. Y habíamos dado el turno también a Erika y Antonio. Por favor, formulen por la hora ya que es preguntas concretas. Gracias. Profesor Reina, de Salud Única Fuerte de Perú. Bueno. Quería hacerle una pregunta. En España ya hace años se ha despenalizado el aborto, ¿no? Hay una ley que permite que se dé su ejecución. Sí. No obstante, tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no se ha pronunciado ni a favor ni en contra del aborto, ¿no? O sea, está Así ahí es. en algo neutral.
Así es. Pero entonces, ¿podemos decir que existe un derecho al aborto? O sea, ¿es posible? Gracias. Vale. ¿Antonio o contesto a Erika? Sí, Vale. Antonio. Antonio. Sí, gracias. Muchísimas gracias, profesor. Excelente exposición. Quisiera comentar en porque hay un Antonio. de ayornamiento a los tiempos y a las actividades. Antonio, discúlpenos, pero le oímos muy entrecortado. Yo al menos no he entendido la pregunta. ¿Puede volver a formularla? ¿Puede iniciarla de nuevo? Gracias. Sí, claro que sí. Cada constitución tiene un propio de recuerdo, una especie de ayornamiento conforme a los tiempos, a las posibilidades. La pregunta sería, ahora el parámetro ya no sería la reforma constitucional bajo la perspectiva de constitucional, sino que ahora sería una creación jurisprudencial que necesita en estos tiempos de urgencia medidas de protección a grupos vulnerables, medidas de reparación, de no recepción. Algo que ya ha comentado el profesor Francisco Javier de Arcamorio en un libro de interculturalidad y en el de discriminación de relaciones entre particulares, bueno, el costo de esos derechos, su interpretación y su garantía. ¿Cómo te da esta perspectiva? Porque esa urgencia ya no puede esperar al constituyente para una reforma constitucional. Muchas gracias. Excelente exposición. Muchas gracias a usted, Antonio, pero discúlpeme, pero hemos tenido graves problemas de captar. Se salía su voz quebrada. Entonces, yo le agradeceré mucho que entablemos el diálogo por correo electrónico, porque sinceramente no le he podido entender. No sé si ha pasado lo mismo. Lamentablemente se han cortado y no le he podido. Con mucho gusto, miguel.revenga@uca.es y tendré un diálogo con usted, encantado. Si podemos sustituir. Y a Erika, primero saludarle. Erika, buenas tardes, buenos días en Perú, hacía tiempo que no nos veíamos, un gusto verla. A ver, en España hay un derecho al aborto. Bueno, claro, tenemos una ley desde el año 2011, ¿no?, que reconoce el derecho al aborto en las 14, ¿no?, primeras semanas, ¿no? Magdalena, corrígeme. O sea, en las 14 primeras semanas es incondicionado y luego mezcla el sistema de indicaciones, ¿no? Entonces, la cuestión es que efectivamente eso creo que es reconocible perfectamente como un derecho de la mujer, claro que sí. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues el problema que tenemos es que la jurisprudencia constitucional del año 2005 determinó que el nasciturus merecía algún tipo de protección, que el nasciturus no era titular del derecho a la vida, pero merecía algún tipo de protección. Entonces, al haber cambiado el legislador el sistema de indicaciones por un sistema combinado de plazos e indicaciones, lo que tiene que responder el Tribunal Constitucional es si ese derecho incondicionado en las 14 primeras semanas se ajusta o no se ajusta a la Constitución. Claro, me temo que después de 10 años, ¿no?, sin haber dado una respuesta, pues el Tribunal Constitucional ya ha fracasado. Diga lo que diga, lo dirá mal, tarde, mal y nunca, ¿no? No puede dejar en una zona tan básica, ¿no?, una cosa tan básica como el derecho a la interrupción del embarazo, mantener una incógnita constitucional por espacio de una década. Pero yo creo que con la ley actual sí que existe un derecho al aborto en España, claro que sí. Disculpe, Antonio, si quiere hacer otro intento por... Sí, pero es que mira, yo sinceramente no... Mire, no la ha formulado por el chat. Como no se oía bien... vale, me la ha formulado por el chat, entonces... ¿Se la leo? Sí, por favor. Dice, cada constitución tiene un estilo propio al momento de reconocer los derechos, en cuanto a su precisión y su grado de ayornamiento a los tiempos y de conformidad con las posibilidades y
circunstancias de su reconocimiento de nuevos derechos. Voy a continuar. La pregunta sería que el parámetro ya no es la reforma constitucional bajo la perspectiva de rigidez constitucional, sino la creación jurisprudencial, aunado a que la protección de los derechos fundamentales ya no puede esperar a que el constituyente promueva en la esfera de su competencia modificaciones constitucionales a cuestiones que implican la tutela inmediata de grupos vulnerables, aunado a las medidas de reparación y de no repetición en las cuales pueden adaptarse derechos accesorios a los ya creados. Es muy largo, no sé. No, bueno, mire, es tan cierto lo que dice que hay un aspecto de la cuestión que me permita aclarar algo que yo no he dicho, que me ha escapado. Y es que en la asignación de fundamentalidad al derecho, un componente decisivo es hacer más difícil la reforma de esa parte de la Constitución. La parte de la Constitución en la que se reconocen derechos fundamentales suele estar protegida con mayor rigidez desde el punto de vista constitucional. Por tanto, ahí tiene usted toda la razón. O sea, el ayornamiento de la Declaración de Derechos, cuando se trata de derechos fundamentales, es mucho más complejo, es mucho más complicado, porque exige transitar normalmente por la vía de la reforma agravada. Esa técnica de fundamentalidad denota una cierta arrogancia de la generación presente que escribe la Constitución, que parece decir, bueno, lo que reconocemos como fundamental son estos derechos y cualquier afectación, ¿no? Seguramente pensando en la reversibilidad, ¿no?, de los derechos, exige transitar por la vía de la reforma agravada. Pero si nos lo planteamos desde el punto de vista de la ampliación del catálogo de los nuevos derechos, deja de tener sentido, digamos, o tiene el mismo sentido la hiperrigidez. ¿Tiene el mismo sentido? Pues yo creo que no. Es como si se volviera contra los derechos, ¿no?, la hiperrigidez. Y especialmente, claro, el problema de los grupos vulnerables, como sujetos que necesitan una especial protección, ¿no?, medida en términos de derechos, es que muchas veces los grupos vulnerables, como dicen los norteamericanos, se presentan como minorías aisladas y sin voz, ¿no? Y eso es también un problema, ¿no?, desde el punto de vista de la posibilidad, ¿no?, de fundamentalizar en términos de derechos sus pretensiones. Pero insisto lo mismo, si lo miramos con una mirada de gran angular, de largo alcance, pues seguramente en un sistema, en cualquier sistema, porque esto es otra cuestión, o sea, una cosa es hablar en un plano abstracto, otra cosa es hablar en un plano concreto, en un sistema concreto. Si lo miramos, repito, con largo alcance, pues seguramente hay formas, ¿no?, de hacerse hoy, de que los grupos vulnerables, que esas minorías, pues consigan vías para formular sus pretensiones, ¿no?, y hacer que acaben reconociéndose como merecedoras de derechos especificados, de una especificación, de una especial protección. No sé si respondo a su pregunta, porque creo que la pregunta mejoraba la respuesta, de eso no tengo la menor duda, tal y como usted lo ha escrito. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias. Gracias. Y mantengo el compromiso por escrito, ¿no?, por correo electrónico, con mucho gusto, para todos en general, ¿no? Muchas gracias, profesor. Bueno. Hay más manos levantadas, pero creo que ya, dada ya la hora, emplazamos a esos cursantes a que formulen por escrito esas preguntas y se las hacemos llegar. Puedes poner el correo mío, Magdalena, si quieres. Vale, sí. Va a escribir el correo electrónico en el chat. Vale. Sí. Miguel.revenga@uca.es. Bueno, pues acabo de... Pues con mucho gusto, gracias por haberme escuchado. Acabo de escribirles cuál es el correo del profesor. Pues muchísimas gracias, profesor. Gracias también a los cursantes por el interés mostrado. María, no sé si hay algún aviso, algo, no hay nada. Mañana el horario es a las 4 de la tarde, ya no es a las 3. Y como siempre, 15 minutos antes para los presenciales y 10 minutos para los online. Pero la visita y la visita también, lo recuerdo yo ahora. Bueno, pues... la visita a San Pedro. La visita a San Pedro.
Bueno. Bueno, pues muchas gracias. Despedimos al profesor.